¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo punto de encuentro. Hoy nuestra tertulia política y, como es habitual, pues hablaremos de la actualidad política de nuestro país. La verdad es que las noticias van tan rápido que en un momento se quedan obsoletas, como pasa, por ejemplo, con el Comité Federal celebrado hace unos días por el Partido Socialista y en el que Pedro Sánchez ha dicho que piensa seguir hasta 2027 y más. La verdad es que poco le han importado las voces críticas que desde dentro del propio partido le están pidiendo que convoque elecciones porque esto es insostenible. Es verdad que solo dentro de los críticos han podido hablar el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, y la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés. Y me pregunto, ¿qué sucede en el PSOE para que nadie se atreva a levantar la voz? ¿O esto es algo que ocurre en todos los partidos, que nadie se atreve a cuestionar a los líderes? Porque a lo mejor por ahí la cosa. Hablaremos de esto y también de la imputación por parte del juez Santiago Pedraz en el caso Leire de la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, ya es la tercera a la que imputan o investigan, y a otras 24 personas, entre otras también pues el expresidente de esta sociedad estatal, Vicente Fernández, también Anchón Alonso, Leire Díez y Santos Cerdán, y varios miembros de otras empresas públicas, como por ejemplo Mercasa o Enusa, y alguna privada, como Forestalia y Tubos Reunidos, y al menos también un directivo de Acciona. Y en este caso, las investigaciones de la UCO y la UDEF, y también los jueces, están investigando los 760 millones de euros repartidos por la SEPI, así, como si fueran de ellos, que superan en más de 81 a los que ya desviaron por los ERES de Andalucía. Además, comentaremos sobre el caso Begoña Gómez, la arbitrariedad en las adjudicaciones que se hicieron al empresario Juan Carlos Barrabés. Según la UCO, hay correos que prueban que el gobierno de Pedro Sánchez amañó contratos por 8 millones de euros para este empresario, que concurría a los concursos públicos avalado ¿por quién? Por ella, por Begoña Gómez. Y si nos diera tiempo, espero que sí, me gustaría hablar sobre la fallida investidura, ya no sé ni lo que digo, de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía. Bueno, pues para hablar de todas estas cuestiones me acompañan Francisco Galeto, que ya saben ustedes que es diputado del Grupo Popular y secretario primero de la Mesa de la Asamblea de Madrid, Manuel Fernández Moriche, que es analista político, y Juan Usía, director de la revista La Mirada Norte. Pues muy bienvenidos los tres, Francisco, Paco, Manuel. Hacía mucho tiempo que nos veíamos, Manuel. Sí, pero bueno, ya estamos aquí otra vez. Y espero que por mucho tiempo. Lo que tú digas. Y Juan, ¿qué tal, muchas Mabel? gracias ¿Cómo por estás? estar aquí un día más. Pues yo Muchas encantada. Gracias. En fin, yo decía lo de los partidos políticos. Es verdad que el Comité Federal del otro día del PSOE, pues como si nada, no vale para nada. Aquí se hace lo que dice el líder, están los palmeros que lo único que hacen es aplaudir, un par de críticos, que da igual lo que digan, y ya está. Y yo me pregunto, ¿esto pasa solo en el PSOE o pasa en todos los partidos? Pues yo creo que actualmente pasa en casi todos. No tenemos recuerdo, ¿no? Un recuerdo joven de un congreso de algún partido político en los últimos años, te diría, en el que por lo menos haya habido un debate democrático de ideas sobre cosas en particular, ¿no? Al final, luego también es que ¿quién se va a meter con el líder? Claro. Bueno, porque luego hace las listas, te deja fuera, esas cosas, ¿no? No, pero que yo creo que los partidos políticos, primero pienso que no le interesan a nadie estos comités, es decir, a un ciudadano normal. Puro trámite. No, le interesa el ruido, es decir, un poco a ver, pues eso, que si García Paje ha dicho no sé qué, si la alcaldesa de Palencia dijo no sé cuántos, pero evidentemente la verdad del cuento es que muchos más socialistas de los que han ido a ese congreso son críticos con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, muchísimos más de los que han ido a ese congreso, ¿no? Pues bueno, habría que hacer un examen de conciencia de por qué van esas personas a ese congreso, qué mecanismos tienen para elegir a esas personas que van a ese congreso y de qué manera ese congreso palpa la realidad del PSOE, ¿no? Creo que el PSOE es un partido mucho más amplio que ese congreso. ¿Sensaciones cuando lo ves? Parece que estamos en Corea del Norte. Bueno, yo creo que en esto, como en muchos temas, se busca la equiparación, ¿no? Y el decir que todos son iguales. Entonces buscamos aquí también la equiparación. Es que en todos los comités de todos los partidos pasa lo mismo. No, yo creo que yo era una pregunta. Que no es verdad, ¿no? Y no es verdad por una cuestión muy sencilla, y es que las situaciones de los partidos no son las mismas. Vivimos en una situación que no es equiparable. La situación del PSOE ahora mismo no es equiparable con la de ningún otro partido en España. Para mí, la sensación del comité del sábado del Partido Socialista es que certifica que el Partido Socialista
no existe. Pero antes se ha cargado del partido y no hay un ente, no hay una asociación de Partido Socialista Obrero Español que funcione. Y por tanto no hay ni oposición ni partidarios. Hay partidarios de Sánchez, pero el partido como tal, desde luego, yo no me atrevería a certificar su defunción, pero actualmente no hay un partido socialista, hay un partido sanchista. Y hasta que eso no cambie, pues evidentemente, claro, no se puede buscar la equiparación con otros partidos, porque yo no digo que el resto de partidos funcionen de una manera absolutamente idílica, porque no es verdad, y yo no me gusta engañar a nadie, ni que haya un cuestionamiento siempre de los líderes y que se comprometa mucho la figura de los líderes en el resto de partidos. Pero es que hay otros partidos donde hay poco que cuestionar, la verdad. Entonces, hace un comité, Isabel Díaz Ayuso en Madrid, y los afiliados es que es normal que están muy contentos con la gestión de Ayuso en Madrid. Hace un comité Feijóo a nivel nacional y los afiliados del Partido Popular tienen confianza y ganas de Feijóo a nivel nacional, con lo cual es que son situaciones que no son comparables, la verdad. Estaba muy contento Pablo Casado también hasta que el propio partido le laminó. Pero bueno, al final, esto, retomando un poco la pregunta de Mabel, yo creo que esto es algo inherente a los partidos y más si están en el ejercicio del poder. ¿Por qué? Porque el poder es una argamasa que une a los partidos de una manera monolítica en torno a la figura del líder. Y no obstante, quiero recordar que en el Partido Socialista hubo un comité federal que destituyó, recordáis, aquel comité federal célebre de la urna y tal. Ese comité federal interesó a los ciudadanos porque puso de manifiesto una crítica interna evidente hasta el punto de que acabó con la figura del secretario general. ¿Qué decir de nuestros queridos amigos de Vox? Que a lo mejor es que no hay crítica interna porque laminan a los disidentes directamente y los expulsan de los partidos. Por tanto, es difícil que haya un comité con voces críticas. En definitiva, y como conclusión, creo que es un mal inherente de los partidos políticos actualmente en España y habría que dar una vuelta. Habría que dar una vuelta porque eso produce una desafección en los ciudadanos, no solo en los partidos como herramienta constitucional de participación de la ciudadanía, sino como desapego a la vida política, que nos basamos solo en los escándalos, pero no nos sentimos partícipes para que esto cambie. Y los partidos políticos son la herramienta fundamental para que cambie para la vida política española, claro. Bueno, pero el desapego yo creo que no surge solo, ¿no? Y desde luego gran parte de responsabilidad sin duda tienen los partidos, la tenemos los partidos y así la tenemos que asumir, pero es que hubo en España un movimiento premeditado que se dedicó precisamente a eso, a horadar la confianza de los ciudadanos en el sistema político. ¿Por qué? Porque hubo algunos que sacaron un buen provecho de eso, que son todos estos que llamamos en su momento partidos antisistema que encontraron esta vía para acceder al sistema. Entonces, estos movimientos en su momento, cuando gobernaba el Partido Popular, se infló y artificialmente se creó una burbuja de movimientos de lo que se llamó descontentos, que no era más que eso, ¿no? Era ponerle a los ciudadanos en bandeja el descrédito político porque había otros que sacaban rédito político. Entonces, claro, ahora nos alarmamos o nos llevamos a la cabeza de cómo sucede eso. Bueno, es que algunos le han echado gasolina a eso y han querido además sacar rédito político. Yo creo que lo que tenemos que hacer el resto de partidos ahora es precisamente remar en el sentido contrario, ¿no? Volver a generar un estado de confianza a los ciudadanos porque es cuando más se necesita. A mí, os voy a decir una cosa, no hay cosa que me parezca mayor peñazo que un congreso de un partido político, actualmente. Porque vas a un congreso, yo he ido a alguno, y es todo loar al líder y loar las políticas que se hacen y decir lo bien que lo hace. Bueno, yo creo que los partidos políticos tienen poca capacidad de dar marcha atrás a esto. Como ha dicho bien Manuel, es algo monolítico, inherente, sobre todo a los partidos que gobiernan. Yeah. Referente al PSOE. Claro. Yo es que creo que el PSOE... Yo he visto a varios críticos decir que esto se tiene que acabar, que iban a decir... Lo que pasa es que luego no se han dejado hablar. Pero vuelvo a insistir, ¿quién entra en ese congreso? ¿Por qué entran en ese congreso? Al final García Paje y la señora alcaldesa de Palencia elevan la voz porque tienen la capacidad de hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que es un congreso muy cerrado. Y por una razón muy sencilla, porque Paje, la propia alcaldesa, así como la mayoría de los alcaldes socialistas, ven que ahora mismo, bueno, pues sopla el viento en contra. Bueno. Y tienen que enfrentarse a unas elecciones municipales a principios del año que viene y como las primeras elecciones a celebrar en este país sean las municipales y autonómicas y no generales, el golpazo están muertos, lo van a llevar ellos. Entonces, independientemente de que Paje o la alcaldesa de Palencia estén cargados más o menos de razón, es una cuestión ante una lectura interna. Decías tú, ¿cómo se participa en estos congresos? Bueno, pues los partidos tienen establecidos unos mecanismos de acceso. Otra cosa es que... Coreanos. Obviamente. Bueno, qué decir de Valencia, Bulgaria, capital Valencia, y etcétera, etcétera. Coreanos. Pero al final, la ciudadanía
es reticente a participar y a involucrarse, sabiendo sobre todo los mecanismos que hay en los partidos de control, es decir, una voz disidente, una voz independiente, ni siquiera disidente, independiente de lo que es el órgano de gobierno del propio partido, lo tiene muy difícil para prosperar y para que su voz se oiga en un congreso. Ya sea a través de una corriente interna, de una candidatura independiente... Pero no te vayas tan arriba. Tú ahora mismo bajas un poco los escalones, vas a cualquier administración pública, quieres plantear una pregunta como ciudadano y no te puedes ceñir o sea, solo te puedes ceñir a la pregunta. Es decir, estamos llegando a un momento de control de la política, de una especie de miedo con el ciudadano a que pregunte lo que quiera, que da un síntoma un poco del sistema que tenemos. Y, por supuesto, no todos los gobiernos son iguales, ¿eh? Es evidente que no. Claro. Pero mira, una de las grandes consecuencias que yo pienso que ha generado el sanchismo es que ha ido destruyendo todas y cada una de las instituciones, colonizándolas y perdiendo su credibilidad, haciendo que se pierdan. Entonces, claro, al final, un ciudadano normal ve el Congreso del PSOE, pues no le extraña. ¿Pero ¿no? qué es colonizar las instituciones? Que gente de tu confianza ocupe los puestos directivos que están al frente de esa institución. No, perdona. Eso no es colonizar. Hombre, ha colonizado todas y ha ido destruyendo una a una su credibilidad. Si quieres, pues, podemos hablar de Correos, nos podemos hablar de la Seguridad Social, podemos hablar de la SEPI. Yo te puedo comprar que se cuestione el funcionamiento de esos organismos, pero la colonización como tal no la compro. ¿Por qué? Porque todos los partidos, cuando llegan al gobierno, ocupan esos puestos con gente de su confianza. Me da igual Correos, de la que fue presidente el propio Núñez Feijóo, me da igual que sea Televisión Española, que ahora parece ser que Televisión Española es la locura, y bueno, podemos recordar Durdazi, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero decir, a mí eso no me parece. Pero todo eso tiene que cambiar, porque los ciudadanos no confían en ninguna de las instituciones en España que nos representan, en ninguna, y cada vez menos en la justicia, que gracias a Dios la justicia parece que está recomponiendo un poco la cordura. Y esto es culpa del señor presidente Pedro Sánchez Castejón, no hay ningún otro culpable. Te recuerdo que son 121 diputados, 121 imputados, es decir, que va subiendo cada día y que lo que no puede pasar es que este señor, el señor Sánchez, haga que no pasa nada, que lo que está haciendo no va a tener consecuencias. Y yo creo que la gran consecuencia, si de verdad hubiera una empresa encuestadora normal, es la pérdida de la credibilidad en la política, que ya venía de antes, pero es que ahora está en un extremo... No, pero mira, yo ahí me ciño a lo que decía en la primera intervención y lo decía con toda la intención porque me imaginaba que iba a suceder, ¿no? Procuramos ahora equiparar cada circunstancia que criticamos del gobierno es que los de enfrente lo hacen igual, ¿no? Es que es una cosa que hacen todos. Y tú lo decías, Manuel, con lo de, bueno, es que todos los gobiernos ponen a gente de su confianza. Uno, ya estamos evitando la crítica, y dos, esparciendo al resto lo que hacen o no hacen, y con eso buscando una equiparación para evitar decir que lo que estamos viendo todos, oiga, quitarle gravedad a lo que estamos viendo todos. Colonizar, por supuesto, que es, y además yo estoy de acuerdo, y tiene que ser así, que los gobiernos pongan gente de su confianza. Faltaría más. Eso entra dentro de la normalidad. Correcto. Pero entre poner gente de tu confianza a, por ejemplo, en el Tribunal Constitucional nombrar magistrado a un ministro que acaba de salir de tu gobierno, es que hemos dado un salto cualitativo de aquí a aquí, donde desde luego ya la separación de poderes se ha roto, donde desde luego los encaje jurídico que tiene el tribunal en su función de control del gobierno, poner a una persona que ha formado parte de ese gobierno, es que se ha roto. Es que no has puesto a una persona de tu confianza o porque la consideres capaz en su criterio jurídico. Es que parece que has puesto un delegado de tu gobierno en un órgano que está encargado, entre otras cosas, de controlar tu gobierno. Entonces, por eso, cuando se busca, como siempre, la equiparación para decir es que esto no es un problema, porque al final quitamos importancia a lo que lo tiene. Y vivimos un momento donde el problema que tenemos es este gobierno y Pedro Sánchez. Y claro, querer quitarle importancia diciendo, bueno, es que los demás no son perfectos y hacen según qué cosas, pues yo creo que es parte del problema. Y luego nos quejamos cuando decimos, hay un descrédito de la ciudadanía, que es que en el fondo, a quien ahora se ve contra las cuerdas, le interesa azuzar. Desde luego no era mi intención equiparar, en absoluto. Y desde luego no es mi intención restarle una pieza de gravedad a lo que lo tiene, que la tiene y mucha. Lo que sí es cierto es que es muy cómodo cuestionar las cosas cuando no nos afectan y evitarlas cuando nos han afectado. Entonces, voy más allá. Puedo cuestionar el sistema, la distribución, la asignación, la concepción incluso de cómo está montado el sistema democrático en España. Lo puedo compartir la crítica, pero no desde un punto de vista partidista ni desde luego con el fin de hacer un uso interesado de la misma. Por tanto, no es mi intención quitar gravedad. La tiene y mucha, pero la tiene ahora igual que antes, y antes,
y antes, y que se está celebrando un juicio y otro, y ahora, evidentemente, que el foco está en el gobierno. El foco está en el presidente del gobierno y el foco está en sus ministros corruptos. Y los que lo han hecho lo tienen que pagar, pero vamos, clarísimamente. Pero no es exclusivo de nadie. Por tanto, es una falla del sistema, no es una falla solo de un partido, ni de otro, ni de dos, ni de tres. Es una falla del sistema. Pero Manuel, lo de este gobierno es exagerado. Bueno, obviamente. Exagerado, hombre. Yo creo que yo creo que deberíamos de pedir al gobierno, por lo menos al siguiente gobierno, que no haga lo mismo que este, ¿no? Bueno, Dices, habla. Y a ver si lo pidió el anterior Hombre, también. pero que tiene Claro, 121 es que- imputados. Que es que el problema del gobierno de Pedro Sánchez es que hay muy pocos que haya colocado o colonizado esas empresas públicas que no estén siendo investigados por un juez. ¿Y esto con cómo lo hacemos al peso? No. Quiero Bueno, decir- pero hoy teníamos una noticia importante esta mañana y es, la UCO cuantifica en 750 millones la corrupción de la SEPI. Hay imputadas 25 personas, entre ellas 3 expresidentes de la SEPI. Esto es claramente lo que hablaba. Es un órgano de control, un órgano importante dentro de las instituciones del Estado con una función específica y que desde luego no se está dedicando a lo que se tiene que dedicar. Y cuando tú eso lo potencias desde dentro, porque los nombramientos que haces no los haces en gente capaz, en gente que va a hacer para lo que está destinado y para lo que tiene como objeto su institución, pues tenemos este problema. Y claro, entonces, la equiparación y decir, bueno, no hay que... es un fallo del sistema. Hombre, que a tu ministro de Transporte, secretario general del partido, le hayan condenado a 24 años de cárcel, yo no veo un fallo del sistema. Veo que hay una delincuencia organizada. Y no lo veo yo, Bien. lo ve el tribunal que lo Correcto. condena por organización criminal. Correcto. Y cuando la organización criminal forma parte de un ministro, quiere decir que es que dentro del gobierno de España hay una organización criminal. Y esto ya no es una opinión exagerada o conspiranoica o de un hooligan, es que hay una sentencia que en negro sobre blanco el Tribunal Supremo de este país dice que el gobierno de España hay dentro una organización criminal. Por tanto, no falla el sistema, lo que falla es el gobierno. No, falla el sistema porque el gobierno anterior ha tenido un montón de ministros, el gobierno anterior del Partido Popular me refiero, ha tenido un montón de ministros imputados, algunos condenados, algunos presos, y no por eso se cuestiona... Claro, el sistema, no, efectivamente, no, me está no, dando no, la razón. quiero Si es que decir, no por eso se cuestiona en ese momento yo al parto de gobierno. una base que a mí no Yo me vas a encontrar en decir que es que los míos lo hacen todo bien y es todo perfecto y eso es lo más guapo. Porque Entonces- eso es absurdo. A mí engañar a la gente no me gusta. Yo no vengo aquí a decir cosas que digan, oiga, Luego, este si tío eso se produce- dice una pegatina que es absurda. Luego, si eso se En produce, mi ¿qué falla? partido hay gente que ha hecho cosas que no debe, sin duda. Pero que la equiparación es una falacia, es evidente. ¿Por qué? Que jamás hemos estado como estamos ahora, esto creo que no lo puede discutir nadie. La situación de degradación moral, política, ética que vive España es que no la hemos conocido. Claro que ha habido casos de corrupción. Es más, no hay que ser muy listo ni tener una bola de cristal para decir que en el futuro seguirá habiendo casos de corrupción. Claro, la corrupción es inherente al ser humano, esto no lo discute nadie. Me niego a creer Pero es eso, evidente que la situación de colapso que vive España hoy es que propicia que la situación sea irreconducible. Es que a día de hoy España no se puede resetear. O mejor dicho, con los que están, con los que nos han llevado hasta aquí, es imposible reconducir la situación. Por eso la única salida, evidentemente, y todo el mundo lo ve, es, oye, hay que convocar elecciones ya, este gobierno debe salir cuanto antes y el que venga debe hacer las cosas razonablemente mejor de lo que se han hecho hasta ahora. Ya, pero ¿sabes qué pasa? Que yo creo que hacer de esto un totum revolutum es un poco ventajista, quiero decir. La situación de colapso que vive España. ¿En qué aspecto? Hombre, en que está la... Perdón, termino el argumento. Perdón. Moral, te lo concedo. Ético, hasta lo puedo comprar. Económico, no. No es una situación de colapso. En absoluto. Crecimiento, datos, cifras, etcétera, 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 no podemos hablar de una situación de colapso, más bien al contrario, y no tenemos más que compararlo con los países de nuestro entorno. Bueno. Y no es ventajismo ni es nada, es constatar una realidad. Cuando nuestro país ha estado creciendo en los últimos 3 años, son 3%, y vemos que países como Alemania, Francia, Reino Unido, tienen incluso un crecimiento negativo, no podemos decir que este país está colapsado. Moralmente, sin duda. Éticamente también. ¿Que la solución son unas elecciones generales? Bueno, es algo que se viene pidiendo desde el día siguiente de que se celebraron y no nos gustaban los resultados. Por tanto, ahí no sabíamos por dónde iba a venir Ábalos, ni iba a venir no sé quién. Os hablaba antes del tema de cómo se cuantifica éticamente a un gobierno. Zapatero, hoy tan denostado y probablemente con motivo,
su gobierno no tuvo ningún caso de imputación, ningún caso de corrupción. ¿Qué pasa? Que en aquel momento el Partido Socialista era una organización impoluta y ahora es una mafia. No, pero veremos Pues a ver si no probablemente salen tenga uno y ahora. lo otro. Veremos a ver si personas vinculadas al gobierno de Zapatero no son imputadas ahora. Bueno, claro. Veremos a ver. La bola no veremos la a ver. tenemos. No la tenemos, a día de hoy, pero ya ves después de cómo 8 años de gobierno, ya el vemos gobierno por de dónde van Zapatero los temas. No tuvo ningún imputado. Y veníamos de donde veníamos y seguimos con lo que seguimos. Quiero decir, a continuación del gobierno de Zapatero. Manuel, si me permites, porque ¿Cómo no? yo te dejaba terminar, pero Sí, sí. como apreciaba lo del colapso económico, decías que el resto me lo concedías, con lo cual ni lo discuto. El colapso ético-político es evidente que está ahí, el colapso moral está ahí. Y tú hablabas de los países de nuestro entorno para comparar la situación de España. Si no hace falta que nos vayamos muy lejos. Si en España tenemos una situación donde la gente joven no se puede independizar, porque la gente joven lo que está haciendo es compartir, no ya piso, está compartiendo la balda de la nevera, porque nadie se puede comprar un piso en España por la situación económica que tenemos. Entonces, está muy bien los datos macroeconómicos, yo creo que por supuesto hay que tenerlos en cuenta, pero la realidad de la gente no va por ahí. La realidad de la gente es que antes una persona se podía ir una semana de vacaciones y ahora en los periódicos te cuentan que es una moda muy bonita y muy extraordinaria disfrutar del verano en tu casa. Es que eso tiene que ver con el colapso económico también, con que toda esa circunstancia no llega a los ciudadanos. Es que si en España se crea riqueza, que es bastante discutible, desde luego a los ciudadanos no la conocen. Yo creo que el discurso de mirar hacia adentro, mirarse hacia uno mismo y pensar que la ciudadanía no va a tener en cuenta la que se ha liado en este mandato es absurdo, que hay que hacer un cambio de sistema. Estoy contigo de acuerdo, Manuel, que puede ser un fallo sistémico, pero que esto no puede volver a pasar. Y no deberíamos de irnos del tema, no descentrarnos. La mujer del presidente está siendo investigada. El hermano del presidente está siendo investigado. Los 2 secretarios de organización están siendo investigados. ¿Cuántos representantes de empresas públicas? Uno está en la cárcel, ¿no? Uno está en la cárcel, pero bueno, que sigue Con investigado sentencia. por otras muchas causas. Con sentencia firme. Entonces, y luego el tema de Zapatero. Bueno. O sea, Zapatero, que han estado vendiéndonos a Zapatero como el adalid de los derechos humanos. Fíjate que Manuel nos ha dicho ya que el gobierno de Zapatero no hubo ningún imputado, como diciéndonos que Zapatero es un gran gestor, porque no hubo ningún imputado. No, pero digo, y que pues fíjate Zapatero cómo va a acabar, porque va a acabar mal, porque el tema de las joyas es imposible de explicar. O sea, que a una persona le regalen joyas por valor de 1,2 millones y no se acuerde que se las ha regalado, eso no se lo cree ni él. Y ese tema va a acabar mal, Zapatero. Entonces, yo lo que digo es que esto no es una cuestión de si el PP robaba más, o el PSOE roba ahora más, o el PP va a volver a robar más. Esto es un problema que hay que cambiar las cosas. Y que esto no se va a cambiar si llega el PP y cambia a los colonos por sus colonos. Que ese es el problema. Los ciudadanos piden un cambio. Ese es el éxito de los partidos, vamos a decir entre comillas, antisistema. No, sí, no, sí. No, porque entonces tú qué quieres, seguir igual. No, absolutamente. Y que vuelva a venir otro gobierno y vuelva a ser corrupto y luego otro gobierno y otra vez corrupto. Absolutamente no, y de ahí mi afirmación de que es un fallo sistémico. Pues entonces cambiémoslo, no, cambiémoslo, pero que sean los propios actores protagonistas. Pero si no lo van a cambiar. Bueno, es que eso, estamos yendo a peor. Esa es mi reivindicación, probablemente sea utópica, pero esa es mi reivindicación. Ojalá. Probablemente ese discurso más de tierra quemada es lo que ha proporcionado que en países de nuestro alrededor los partidos tradicionales han desaparecido. Pero algo de culpa tendrán. Sin duda. La primera es no ser capaz de reconocerlo y la segunda es no poner medios para que eso no ocurra. Claro, entonces, coincido contigo, no se trata de y tú más. Por supuesto, yo cada vez que oigo el discurso de y tú más me llevan los demonios. Porque todos tenemos muchas vergüenzas que tapar. Por tanto, se trata, y ahí enlazo con mi argumentación, de que es un fallo sistémico. ¿Cómo? Códigos éticos. Los códigos éticos se demuestra que sirven para relativamente poco. Facilitar los cauces de participación de la ciudadanía para que permitan que los partidos dejen de ser monolíticos, puede ser. El cambio de sistema electoral, puede ser. El sistema de listas cerradas y bloqueadas es un sistema absolutamente pesebrista. ¿A cuántos diputados conocemos, mejorando el presente, a cuántos diputados conocemos en una lista de 40 o 50 o 60 que van por Madrid quitando los 2 o 3 primeros? A ninguno. No tienen que responder a la ciudadanía de una manera directa. Por tanto, habría que arbitrar una serie. Sí, pero veo que te sigue yendo un poco por los cerros de Úbeda. Bueno, y no acabamos hablando de lo que estamos intentando hablar. De Zapatero. De Zapatero, de Pedro Sánchez, de todo lo que tenemos encima, de esa degradación que ha dicho Paco antes, degradación
provocada por el gobierno de España, que vamos a ir a un inciso que a mí me parece gravísimo, que es la providencia del juez Calama, cuando tiene que decir a sus guardias civiles: no le digáis nada al mando superior para que no se filtren las cosas. Es que por eso, cuando tú estás viendo estas cosas y eres un ciudadano normal, aparte de quedarte ojiplático y alucinar, hombre, evidentemente pierdes la credibilidad en esa institución, ¿no? Sí, sí. Digo yo. Entonces, para Absolutamente. recuperar esa credibilidad, ¿quién tiene la culpa? ¿Los partidos antisistema? No. Los partidos no, tampoco. El sistema, que es un fallo sistémico, pero es que el sistema, ¿quién se entera de ese sistema? Los partidos políticos que rigen el sistema. Entonces, son ellos mismos los que tienen que cambiar, y hay que cambiar. Y el que ha provocado toda esta degradación se llama Pedro Sánchez Castejón y se llama el Partido Socialista Obrero Español, lo que queda, pero el Partido Socialista Obrero Español, que es el que gobierna, no gobierna Rajoy, que es que a veces os escucho y digo, pero bueno, si es que Rajoy se ha ido hace 8 años. Entonces, que llevamos 8 años de podredumbre. ¿Y qué dices tú? ¿Los datos macroeconómicos son muy buenos? Sí, pues gracias a Dios. No lo digo yo. Gracias a Dios, menos mal. Pues si no, esto sería, pues menos yo mal. qué sé, Que pues esos datos Venezuela. Y aún macroeconómicos... así tenemos unos índices de pobreza enormes. No, Pobreza pero es que- infantil, estamos a la cabeza. Ya, en pero es que Europa. a lo mejor eso O sea, es lo que que nos bueno. tenía que preocupar, ¿no? Y ocupar, sobre todo. De Que eso se ¿por qué debería los ocupar. datos macroeconómicos coincidimos en que no serán Maravillosos? la bomba, pero nos permitirían... Pero los mejores datos macroeconómicos son, creo, recordar la Comunidad de Madrid y Andalucía. No, hablamos de país. Sí, claro, pero hablamos de país, pero luego hay que bajar abajo porque el país va bien. Madrid es país. Sí, pero digo O que... debería serlo. Sí, creo. pero que si Entonces, vamos a analizar el dato macroeconómico habrá que ir al micro y habrá que ver de dónde sale el macro. Voy a ampliar, Claro. voy a ampliar un poco la mirada y voy a intentar salir de la lectura más partidista. No, sí, yo no digo el La todo cuestión, si coincidimos en que los datos macroeconómicos son razonablemente buenos, lo que nos debería ocupar es implementar esa positividad de esos datos en la vida cotidiana de los ciudadanos. Que coincido, como decía. Que no llega. Que no llega. No llega. La dificultad, Se lo llevan los de los que están por ahí por el medio. Inmobiliario. No, el que- tema, en fin, hay una serie de cuestiones Y, que ese, y evidentemente... eso que se llevan ahí por el medio no Bueno, cuenta también. es ¿no? que yo- Esto sí te lo También. contará, claro. Hemos dado por hecho un consenso, lo de que estamos de acuerdo en los datos macroeconómicos que son buenos, Pero no que tanto. yo no estoy tanto en ese consenso, pero además es contradictorio porque entonces no se explica cómo es posible que en España, y además vamos a más, tengamos la mayor presión fiscal de Europa. Si vamos también en los grandes datos económicos, cómo el Estado necesita de traer cada vez más cantidad de dinero de los contribuyentes. ¿Es malo? Hombre, para mí sí. Para La presión Mejor asfixiante que que haya sufren más los presión fiscal. autónomos. Yo creo que la presión fiscal... Hombre, pero tendrá que subir los salarios. Tú que hablabas de elementos comparativos con otros países, España está a la cabeza en presión fiscal en Europa. Pues yo creo que esto no se compadece con decir que los grandes datos económicos del Estado son buenos. Eso de Entonces, que- ¿por eso qué el de- Estado necesita de traer más dinero de los contribuyentes? Lo de que España está a la No cabeza tiene- de la presión fiscal en Hombre, Europa esto es- lo tomaré son como datos publicados. lo tomaré como una licencia, porque lo que son datos publicados son los datos macroeconómicos y los estás cuestionando. Entonces, dentro de este del folclore del debate lo puedo entender. Pero hay cosas que son... las cifras son frías, pero son incuestionables. Nos gusten más o nos gusten menos. Y reconozco la incapacidad de los gobernantes para trasladar esa positividad en las cifras macroeconómicas a la ciudadanía. Tan Eso lo incuestionable reconozco. como que este gobierno es el gobierno que más ha subido los impuestos a los españoles. Bien, ¿Cuántas veces de impuestos hemos tenido en esta legislatura? pero... En todos los ámbitos. Es que, ¿y dónde queremos llegar con eso? Pues hombre, ¿A que me cuestionar dices las que cifras esto, o a cuestionar me dices cómo que se ha esto llegado a esas no es un cifras? dato cierto y que es una licencia. No, es Oiga, que es un no. hecho objetivo y cierto. Es que si me estás diciendo que el gobierno, que probablemente lo haga, sea el gobierno que tenga más presión fiscal o haya impuesto más presión fiscal a la ciudadanía. Otro dato y que como publicado que consecuencia de eso- seguramente te parecerá folclore, No, pero pero- que también está pero me publicado. estás diciendo que No la- solo tenemos la presión fiscal más alta de Europa, o de las más altas de Europa, que además tenemos los sueldos y salarios más bajos de Europa. Correcto. Te puede parecer Pero me folclore de dice- debate, pero pero es me una dice- realidad me objetiva. dice- lo que me Los quiere- grandes la datos conclusión- macroeconómicos serán una verdad absoluta, pero lo que yo te estoy contando es una realidad que saben los Pero la ciudadanos. conclusión que me quieres decir es que esos datos macroeconómicos se consiguen mediante la presión fiscal. Es, es la conclusión que yo saco. Probablemente lo haya entendido mal, pero... La conclusión es que igual no son tan positivos esos datos cuando se necesita de traer esa cantidad de dinero de la gente para mantener el sistema. No vamos a... Pero yo creo que la economía hemos cambiado de estadio, ¿eh? Estamos en otra estación. Bill Clinton dijo aquello, es la economía estúpido. La economía ahora mismo los españoles
no va a ser un motivo de voto muy importante. Es que no hay que medirlo en Yo creo que el motivo de voto va a ser la corrupción del gobierno, de este gobierno y de todo lo que ha hecho este gobierno, que pasará a la historia, espero que nunca más pase. ¿Y qué ocurrirá? ¿Que el gobierno perderá las elecciones? No, que las debería de convocar cuanto antes por dignidad y Bueno, ya las política. perdió, no nos olvidemos. Ha perdido todas. Que Pedro Sánchez perdió las elecciones. Sí. Otra cosa es que se haya... Y que Feijóo no es presidente porque no quiso. Ya. No tengo la menor duda. Si sí, hubiera sí. llegado al mismo acuerdo que llegó él con Junts, Bien. por supuesto. Pero es que eso es inaceptable, no fastidio. Pero yo de todas era maneras- era inaceptable en aquel momento, pero ahora sí les queremos mucho. No, para que no, nos no, no. apoyen en una No moción les de queremos censura. mucho. No. Pero, Están Manuel, que yo- diciendo apoyarnos para poder convocar elecciones, no para gobernar con vosotros. No tiene nada... O sea, no demos la vuelta... Nuestro sistema permite la formación de un Lo gobierno sé, soy consciente. aglutinando Pero una fíjate, es la mayoría. primera vez que un presidente No hay mucho gobierna más. habiendo perdido las elecciones. Correcto. La Yo- primera vez. Pero además de ese dato, Manuel, convendrás que el punto de partida de esta declaración moral, ética e institucional comienza, el punto de partida es exactamente ahí. Sí. El gobierno, esos pactos de minoría, se inician con una mentira flagrante del presidente del gobierno, que es, yo nunca voy a pactar con Bildu. Y te voy a ir más, Minuto 2, pacto con Bildu. te voy a ir más lejos. Yo nunca voy a otorgar la amnistía. Minuto 2, había amnistía. Te voy más lejos. ¿Eso forma parte de la declaración institucional? Yo creo que no hay La duda. declaración institucional comienza, desde mi punto de vista, cuando una persona que hace de su eslogan y de su leitmotiv el no es no, Indudablemente. para mí es un problema. Indudablemente. Para mí es un problema que, y enlazo con un tema que mencionó Mabel en su entrada, el tema de Andalucía. Para mí es un problema que un partido que se queda a 2 diputados de la mayoría absoluta no se le permita gobernar. Para mí es un problema, pero no hablo desde el punto de vista de Vox, que tendrá sus intenciones torticeras, las que queráis llamar. Hablo desde el punto de vista de la oposición de la izquierda. 2 diputados sobre un total de 50 y no sé cuántos mil no te pueden impedir que tú no pueden hacer que tú le impidas a ese gobierno gobernar en minoría. Ese es mi planteamiento. No, entonces por eso me remontaba al no es no. No se trata de impedir, se trata de facilitarlo y si es posible de construir. Es mejor En lo que todavía. coincido absolutamente con tu análisis, sin duda. Porque tú decías, oiga, es que nuestro sistema permite que una mayoría parlamentaria de un gobierno a quien ha perdido las elecciones. Y eso siendo legal, no es lo que ha sucedido en España. Tradicionalmente, y lo han respetado todos los candidatos, desde Felipe González, Aznar o Rajoy, el que perdía las elecciones no gobernaba, no intentaba la investidura, se iba a su casa. Felipe González, Aznar tuvo una diferencia de 300.000 votos, no más. Y por supuesto a Felipe González no se le ocurrió presentarse una moción de investidura. Entendió que España quería un cambio y dejó que el presidente Aznar tomara posición como presidente del gobierno. Punto. Quien ha roto ese consenso, esa forma de manejarse en un país democrático, ha sido Pedro Sánchez. Entiendo que te refieres a la lista más votada. Claro. Bueno, pues en la Comunidad de Madrid. Dicho lo cual, fue presidenta sin ser la lista más dicho lo votada, cual, habiendo perdido. claro, es que esto siempre pasa Juanma Moreno que fue presidente siempre de Andalucía habiendo perdido. queremos aplicar las reglas para uno y no para otros. Cuando se inicia el Correctísimo, juego, entonces claro, oye, correctísimo, lo que no puede ser correctísimo. es que unos vayan a la pelea con un brazo atado a la espalda y los de frente hagan lo que quieran. Claro, pero entonces, para que no- esto funcione debe haber un consenso entre todos. Pero entonces no nos entiendo. envolvamos en la capa de la ética porque lo que estamos criticando al vecino lo estamos aplicando nosotros mismos. Oye, divertidísimo debate, pero así no arreglamos nada. ¿Ves? Que al final es si tú más, Claro, yo lo hice, claro el que otro no lo arreglamos hice. nada. Y aquí hay que arreglar cosas. Y hay cuestiones que hay que arreglar y yo... No, y además es un debate mucho más profundo porque ese debate no quiere decir que el gobierno de la Comunidad de Madrid de Ayuso en el año 19 se conforma con fuerzas como Bildu o como Podemos, que son completamente contrarias a lo que decía el presidente Ayuso. A mí un pacto entre el PSOE e Izquierda Unida no me parece antinatural, aunque no tenga una mayoría uno de los partidos. Me parece una mayoría razonable, entra dentro de lo asumible. Lo que no te puedo comprar, y por eso otro episodio más donde se busca una equiparación de lo que no es equiparable entre un gobierno del PSOE con Bildu, con Junts, con RC, con PNV. Eso es lo que no es comparable. Y sobre todo llamarle gobierno de progreso. Bueno, esto indudablemente. Esto indudablemente. Con Junts, es una doble me falacia. Me parece un poco excesivo. Es una doble Sí, con falacia. todos los demás, ¿eh? No sé cómo vamos de tiempo, no nos debe de quedar como mucho.
Pero yo también quería que comentáramos, bueno, el tema, yo ponía sobre la mesa lo de las imputaciones de la SEPI, que la habéis tocado un poquito así por encima, pero también quería que habláramos del caso Begoña Gómez, esos audios que hemos oído a los funcionarios que decían, pero joder, ¿aquí qué está pasando con estos contratos? Que ¿por qué hay que hacerlo? ¿Por qué el dedazo? ¿Por qué hay que dárselo a Barrabés, que no es el mejor? Pues porque lo dice, pues viene avalado por Begoña. Pero seguramente Manuel nos dirá que en el gobierno anterior hubo otros audios de no sé quién. Bueno, es lamentable. Es bueno, y aquellos audios, ¿qué pasa? Que no los criticamos en su momento, pero estamos en este caso ahora. Es que tenemos el nivel de dolor tan alto que ya no nos sorprende nada. Si lo que estamos esperando la gran mayoría de los ciudadanos es ver que les condenen, que pase algo. ¿Te imaginas que no les condenen porque no pase nada? Bueno, pues eso provocaría suicidios masivos. Ya, no sé si suicidios, o sea, pero si un descrédito generalizado. O sea, que esto de la cosa es, merecería... si no sale la cosa como queremos, descrédito. No, perdón. Si sale la cosa como queremos, viva la justicia. No. Exacto, yo en eso estoy de acuerdo contigo, Manuel, y separo siempre que no se puede esperar al éxito, quien considere que es un éxito, de los procedimientos judiciales con que haya una condena política. Las responsabilidades políticas van por otro lado. Y yo pongo el ejemplo en el caso del hermano de Sánchez. Eso está mal, no es ético. Y da igual que salga condenado o no, porque la condena penal tiene que ver de otras muchas maneras. Puede haber la prescripción, pueden operar muchas circunstancias. Y no quiere decir que eso esté bien. No hay que equiparar, oye, si no hay condena no hay reproche. No, es que no habrá reproche penal. Paco, habrá un juez que no entiende hemos hablado muchas veces. Que hay un delito, pero que desde luego es una manera de manejarse en política completamente inefable. Claro, eso es indiscutible. El problema es que el bipartidismo ya ha generado una historia que tiene que haber una condena para que juzguemos a alguien, y que no es así. Es que éticamente todo lo que está pasando es absolutamente reprobable. Claramente. Entonces, pero no, si no me condenan, sigo. Yo lo he hecho, he condicionado contratos, he llamado a funcionarios, he utilizado mi cargo para meter a mi prima, pero si no me condenan, yo sigo. Es que ese es el problema. Por eso no hay que jugar ese es el problema. No, el problema es hacer una lectura partidista de las cosas que ocurren y de las que no ocurren, que no las inventamos. Eso es un gran problema. ¿Pero cuáles nos inventamos? Vamos a ver, mencionábamos el caso del hermano de Sánchez. Una persona a la que se le acusa, a él o al presidente o a Gallardo, de infausto recuerdo, de crear una plaza para este señor, que es un profesional, nos gustarán más o menos las chirimoyas, la música... Con el currículum, tienes razón, y tenía la capacidad. No sé si tiene currículum, no lo sé, parece ser que lo tiene, pero no le cuestionamos. Y se le acusa de que se le ha creado una plaza en el momento en que Pedro Sánchez no era ni secretario general, ni mucho menos presidente del gobierno, pero ya alguien ya sabía, se supone, que Pedro Sánchez iba a ser presidente del gobierno. Y entonces dijo, voy a ser más listo que nadie y le voy a regalar una plaza a este señor que de música es sordo y no tiene ni idea, pero yo le voy a poner. ¿Y el juez que le ha imputado que es? ¿Hablamos de jueces? Es ruso. No sé si podemos hablar de jueces, pero igual no. Claro que podemos hablar de los jueces. No, lo que podemos hablar es... A los que yo apoyo incondicionalmente. A la justicia española yo la apoyo incondicionalmente. Lo que dice Manuel es una verdad a medias y es parte del argumentario para disolver. ¿Por qué lo que usamos todo de argumentario? A lo mejor es sentido común, ¿no? No, te digo, lo siguiente. Tú dices, cuando se crea la plaza no era... ¿Cuándo se le otorga la plaza? ¿En qué fecha? Sí, pero cuando se crea. ¿Pero cuándo se le otorga? Pero es que para otorgarle la plaza hay que crearla. ¿Y por qué la crean? Claro. Porque ya eran videntes y sabían que Pedro Sánchez iba a ser presidente. No, probablemente. Pero entonces convienes con nosotros, Manuel, que cuando se la otorgan ya Pedro Sánchez sí que era presidente del gobierno. Esto es indudable. ¿Y tú convienes conmigo? Está claro que entonces lo que se cuestiona es que se le otorgue a él. Y hay una señora que optaba a esa misma plaza y que va a un juzgado a decir, mire, es que yo me presenté a esa plaza y a mí me dijeron que esa plaza estaba dada de antemano y que le correspondía la mano de Pedro Sánchez. Embargo, y esto no lo dice un dirigente del PP, lo dice la persona que concurría a esa plaza con el mismo mérito y capacidad que el hermano de Sánchez. Vale. Y fue a un juzgado a declarar, a decir, mire, yo me presenté allí y me dijeron los funcionarios de la Administración de la Diputación de Extremadura que la plaza era para el hermano de Sánchez. Resultado, que es que la plaza fue para el hermano de Pedro Sánchez. Que a su vez igual esta señora también era vidente. Que a su vez igual los funcionarios eran videntes. De ser el hermano de Pedro Sánchez, lo cual inhabilita para... Yo en eso no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Cuando la señora ya se queja de que ha ido... Él ya era secretario general. Yo creo que conviene no defender lo indefendible. Nos acusamos antes y decías tú. Claro, y el caso de Pedro Sánchez, eso, ¿y habrá condena o no? Pero, hombre, cuando decimos relatar a la gente con sentido común y como adultos,
decir que es que el hermano de Pedro Sánchez, estando en San Petersburgo, ve una plaza en Extremadura y aplica como cualquier ser humano normal, Lo vio en Infojob. le dijo, ¿no? conceden la plaza Oye, y luego le preguntan, oiga, ¿usted cuando iba a trabajar, dónde estaba su oficina? Y Y no no sabe. sabe qué responder. Hombre, claro, es que... A mí lo que me llama la atención, fíjate... No sé si el que creó la plaza no era evidente, pero Pedro desde Sánchez luego... es muy cuestionable, más criticable que Un poco lo que queráis. Bien. Pero a mí me llama la atención. Digo, Pedro Sánchez no debe tener ni una multa de tráfico en los últimos 30 años. Porque con lo que se ha rascado, con lo que se rasca, con lo que se mira, con lo que se investiga al hermano, a la mujer, a la prima, a la otra, a la Ahora otra, a resulta la otra. que Ábalos, la banda Ábalos, del Peñón no Ábalos. existe. O sea, Sí, no. sí, existe la banda. Claro. Recuerdo conmigo que si hubiera... No lleva un indicio mínimamente probatorio ¿quieres más? de la implicación. Santos Cerdán en la cárcel. No. Ábalos en la cárcel. Pero que sí. Coldo en la cárcel. Y por extensión Su Sánchez. mujer no. imputada. Manuel, si Yo el no- problema... Nunca me oirás a mí decir eso. Ah, no lo estás insinuando. No hombre, tú me Hombre. vas a decir que no sabía nada él de lo que hacían No lo sus sé, secuaces. No lo sé, tú lo sabes. Hombre, Tan cal- torpe es, Manuel, tan torpe es que no Yo se no lo enteraba sé, de yo nada yo lo de que te digo, pensaba en yo su lo que te entorno, digo y creo... Y no sabía que su mujer estaba apoyando a Barrabés y No él lo estaba sé, dando no lo sé, dinero. Mabel. Y no para- sabía que para su los- cuñado No estaba sé. aparcado en el parking de la No Moncloa lo sé. viviendo en una roulotte. Yo os digo que si hubiera cualquier mínimo elemento probatorio de la implicación de Sánchez en cualquiera de esas Tiempo al elemento tiempo, probatorio, no Manuel, deseo, tiempo sino al probatorio. Pero tiempo una al cosa que yo tiempo. quería comentarme, el tema del hermano, que es otra vez más la presunta corrupción sistémica, que ahí estoy de acuerdo con Manuel, del tema funcionarial. Claro. El miedo también que hay en el mundo funcionarial a llevar la contraria a los políticos que mandan. De- Que esto antes no pasaba. Es decir, la vocación del servicio público del funcionario, el único contrapeso que tiene el ciudadano para que un político no haga lo que le salga de las narices, saltándose todas y cada una de las normas, sin que sea delito, que a veces pasa, es el funcionario. Si el funcionario dice, no, es que me lo ordenó no sé quién y no puedo decir que no, ahí también tenemos un grave problema, porque no existe ese famoso check and balance, no hay un contrapeso. Entonces, es que estamos llegando a un punto que estamos viendo normales cosas que en un país normal no sería normal ni un granito de la arena del caso. Es decir, es que habría que investigar también a esos funcionarios, porque si de verdad el juez dice que se le ha otorgado a dedo, que no se ha hecho bien, oye, ¿por qué se le otorgó? Y a esos funcionarios no les pasa nada. De todas formas, Manuel, en las plazas que te otorga un estamento público, como puede ser la Diputación, se publican en los portales estos Es una- de eso trabajo, es ¿no? una norma Como legal. Infojob y esto, ¿no? Porque él dice que estaba leyendo el periódico y que lo vio. Es lo que ha dicho No, el pero sí hermano que de se Sánchez. Que la Diputación publicó la convocatoria, eso es obligado. No, no, pero es que lo vio. Infojob Cualquier es una invitación. licencia tuya. Bueno, Pero que se publica así. Sí, claro, Además claro. se publica en los diarios oficiales de las Claro, comunidades, claro. Pero bueno, en este luego caso de la tiene muchos Diputación. mecanismos, Mabel, para que eso luego no concurra a nadie. Tiene Ah, muchos claro, mecanismos. ya y lo el sé. más habitual Ya lo es dijo el la de no señora esta, concurrencia ¿no? y acaban dándoselo a dedo porque no se Y ha que no es el presentado caso nadie, porque pero aquí es que- concurrió gente, aquí hay perjudicados. Exacto, esa es la Ese el singularidad, tema. por eso Claro, el juez claro. le investiga. Porque si no se hubiera presentado nadie, oye, hay una facultad dentro de las licitaciones que es la no concurrencia. Pero es Luego, que además, se que- presentaron más personas. Entonces, es lo que se investiga. Si esas personas tenían mejor o peor currículum que él y si se vieron... Está muy bien que se investigue. Claro. Está muy Sí, bien. sí. Pero además que se investigue ya. Claro. No que tarde 10 años como a Montoro. Claro, bueno, Y efectivamente. 10 años con la Kitchen. Totalmente de Está acuerdo. muy bien que se Pero investigue. ves que Pero hemos no nos hecho, inve- pero hemos no nos hecho un inventemos debate las con investigaciones. 121 imputados, con los secretarios de organización imputados en la cárcel, tal, Bien. con todo lo que está Manuel, pasando pero y yo al te final lo pregunto, hemos está embarrado. muy bien que Bien, se bien. investigue y que se haga rápido. Sí. Y la pregunta es, ¿para qué? Tenemos un caso paradigmático que se ha investigado bien y rápido. Un ministro del gobierno de Sánchez ha sido condenado en tiempo récord a 24 años de cárcel. Los ciudadanos hemos tenido conocimiento de toda una trama que dentro Sí, del gobierno sí. se dedicaba a directamente robar. ¿Qué ha pasado? Hombre, ¿Qué tú- consecuencia ha habido? En cuanto haya- ¿Quién ha asumido en cuanto responsabilidades haya políticas elecci- por eso? Pero en cuanto haya elecciones, te voy a decir yo lo que Ah, va a pasar. vale. Ah, Es vale. que el cauce de participación de los ciudadanos, un sistema democrático, Sí, pero- es O el- sea, ¿tú es el crees- del derecho del voto. Entonces, ¿tú crees que los gobiernos no tienen que asumir responsabilidades? No tienen que asumir. Absolutamente, sí, sí. Para mí tienen que asumirlas todas. ¿Y entonces? Todas. Pues, estamos en una pequeña contradicción. ahí. No, en absoluto. En contradicción sea, el ninguna. gobierno Yo creo que hay no- una persona que ha cometido un delito, o uno o varios, por lo cual ha sido condenado a 24 años de cárcel. Está en la cárcel.
Otro secretario de organización que va camino. Sí, pero va camino, va pero camino vamos. de ello. Responsabilidades penales se han asumido porque no queda otra, y políticas, en la medida que le corresponde, a quien le corresponde las ha asumido también. ¿Cuál es la consecuencia política que no responsabilidades políticas? Que probablemente el escenario electoral se presenta muy complicado. Pero de verdad, ¿Qué ocurre? Manuel. ¿Por qué queremos el adelanto electoral? Porque es evidente que el resultado hoy por hoy pinta muy mal. Pero por si acaso, esas sorpresas de la vida que ocurren como ocurrió en el año 23, hubiera una posibilidad de que los resultados no sean los esperados, pues ya tenemos el tema de la inmigración, la regularización masiva. ¿Estás de acuerdo con ella? Hago un repasito y luego si quieres. Es que nos queda poco tiempo, 2 minutos, Manuel. Tenemos al líder de un partido de la oposición hablando en tribuna parlamentaria de golpe de Estado de una manera manifiesta. Pasamos de cuestionar en las últimas elecciones el voto por correo, ya nadie se acuerda del voto por correo, pero esto iba a ser increíble, ya nadie cuestiona. No, yo tengo mis dudas. Bueno, sí, si lo cuestiona el gobierno y se lo cuestiona a Feijóo en Galicia, porque eso sí debe ser una crítica legítima. Sí, pero también Feijóo, si lo hace Feijóo alarmista, pero si lo hace también Feijóo en Galicia pedía la nacionalidad para los hijos de inmigrantes gallegos. Si es que yo no tengo ningún problema con la nacionalidad, si a mí eso me parece bien. Yo lo que sí tengo un problema y serio es cómo el gobierno gestiona la burocracia electoral que hay detrás para diseñar quién se adscribe a cada provincia en función de esa nacionalidad. Sí, mira. Porque el gobierno sabe que la nacionalidad conlleva el voto y que para poder votar tienes que estar en un censo. ¿Y quién te escribe en el censo? ¿Cómo se da ese proceso? Yo contra eso sí que tengo un problema serio. Bueno, pues yo te voy a porque es verdad que unos miles de votos pueden hacer un vuelco electoral. Te voy a pintar y no es nada descabellado lo que se está señalando en estas semanas, porque el gobierno tiene un problema de opacidad y de poca transparencia. Nadie sabe ni los números, ni cuándo, ni cómo. Te voy a pintar un escenario muy brevemente, porque estamos muy breve, estamos fuera de tiempo. Y con esto liquido. Imaginemos que hay elecciones del año 27, me da igual que sea en enero, que sea en junio. Y, por las circunstancias que sean, que yo quiero pensar que no hay ninguna circunstancia extraña, Sánchez, si no gana, está capacitado para repetir el gobierno. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a aceptar? ¿Se va a reconocer? ¿Se va a cuestionar? Vamos a hablar de golpe de Estado. Es decir, lo que me preocupa es que se está creando un caldo de cultivo en el que, si pierde las elecciones Sánchez, lógicamente es consecuencia del desgobierno, corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Y no hay nada que decir. Se pierde y punto. Pero como no pierda, ¿lo vamos a aceptar? No, si la pregunta no... ¿O lo vamos a achacar a maniobras oscuras? ¿Vamos a seguir hablando de golpe de Estado? ¿O vamos a hablar de voto comprado? ¿O vamos a hablar de correos que nos engañan? Esa pregunta no hay que hacerla fuera. Yo creo que habría que hacerla dentro del Partido Socialista. Sí, Entonces es una buena pregunta. ¿El Partido Socialista cree que Pedro Sánchez está capacitado para gobernar? Pero entiéndeme, no lo a mí me encantaría que no solamente paje, sino que el Partido Socialista de verdad... hablara y tuviera voz. Porque yo creo que tú esa pregunta de verdad la sueltas en un medio público como este y yo creo que los ciudadanos se quedan ojipláticos diciendo, ¿cómo? ¿Alguien me está preguntando de verdad, en serio, si Pedro Sánchez está capacitado para gobernar? Es que yo no hablo de Pero es que la pregunta no se sostiene. Y dices, hombre, todos hemos entendido que no. Entonces, estamos dando por sentado que pierde las elecciones. Que Pedro Sánchez no está capacitado para gobernar, pero no lo está desde el minuto 1. Manuel, tú como socialista, y antes de terminar... Es que nos quedan 30 segundos para todos. ¿Tú verías bien que Pedro Sánchez, con toda la que se está liando a su alrededor, no vamos a decir que él, que para mí es el número 1 sin duda, pero todo lo que hay a su alrededor, tiene que ser el candidato? Es que yo no participo de esa fijación que tenéis vosotros por Pedro Sánchez, en absoluto. Pero ¿tú estás encantado con Pedro Sánchez? No, yo tengo mi opinión sobre Pedro Sánchez. ¿Y cuál es? Eso es cosa mía. No. Tienes suerte porque no te da tiempo. Para el próximo programa te lo volveré a preguntar al principio del programa. Y me permites que me explaye, pero yo no tengo la fijación que tiene la oposición con que, por ejemplo, el programa de gobierno de la oposición, no hay tal, yo lo desconozco, es derogar el sanchismo. Eso no es un programa. Prioritariamente. Sí, la prioridad nacional también es otra parte. Por supuesto. Hombre, es que eso no es un programa. No tenemos tiempo para más, ¿eh? Ya sí que nos tenemos que despedir, mal que nos pese. Pues sí, nos pesa. ¿Por qué? ¿Tenías algo que decir? Podríamos seguir una horita más fácilmente, vamos. Y 2, si nos dejaran, claro. Pero esto llega hasta aquí, no tenemos tiempo para más. Gracias, Paco, Manuel. Un placer. Gracias, Juan, Manuel. Un placer que hayáis estado aquí un día más. Y bueno, pues en la próxima ya veremos de qué hablamos, según evolucionen los casos de corrupción de este maldito gobierno que nos está cambiando la vida. La próxima de fútbol, dicen, pues oye, habrá que tratarlo. Gracias, ya me despido también de todos ustedes y como siempre recordándoles pues, que tienen que estar ahí, que sin ustedes esto
no tiene ningún sentido. Gracias por acompañarnos un día más. Y hay una frase que seguro que Manuel se acuerda y que decíamos al final de nuestros programas hace muchos años y era... ¿cuál Opina era? que algo queda. ¿Verdad? Siempre. Siempre, eso siempre. Gracias.